Para la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre metástasis y microambiente tumoral. Dentro de los objetivos que me planteé el día de hoy para esta clase, principalmente pues comprender qué es el ambiente, el microambiente tumoral, que es bastante importante, describir los pasos uno a uno de la cascada metastásica y hablar un poquito más sobre el proceso de angiogénesis, que creo yo es un proceso bastante importante para la proliferación de todas las células tumorales. Entonces, iniciando con un poquito de historia, eh, Joseph Recamier en el año 1829, en este manuscrito que publicó, que eso significa el- el- el Tratado del Cáncer, o sea, investigación en el Tratado del Cáncer, en 1829 acuñó por primera vez el término de metástasis. Y entonces, ¿qué significa metástasis? Viene del griego remover, mover, migración, un cambio, una revolución. Joseph Recamier era un ginecólogo, pues bastante reconocido en ese entonces, y además de haber acuñado el término de metástasis, también se le popularizó mucho porque, valga la redundancia, él popularizó los instrumentos en la medicina ginecológica, principalmente pues el espéculo vaginal. Ya un poquito después, ahí más o menos por el año de 1850-58, el padre de la patología moderna, Rudolf Virchow, pues él lo que sugirió fue que la diseminación del tumor estaba dada por múltiples factores, ya tanto mecánicos como factores móviles, y él decía que existía una, un atasco, una detención de émbolos o de trombos metastásicos en la vasculatura. Él creía que todas estas células migraban del tumor primario y se introducían en la circulación, llegando así pues hacia sus órganos finales o el órgano diana. Y pues no estaba tan lejos como de lo que creía, como vamos a ver adelante. Ahora, Stephen Paget, en el año de 1889, que publicó este artículo en The Lancet, aquí analizó el 735 casos de cáncer de mama y su principal argumento era que la distribución de las metástasis no podía ser al azar. Y entonces él lo que planteaba era esta hipótesis de las semillas y el suelo. Con lo que él quería decir con esto es que no todas las semillas van a plantarse en cualquier suelo, sino que el suelo tiene que tener ciertas propiedades para que las semillas pues, puedan plantarse, puedan crecer y así ser funcionales. Además de todo esto, Paget pues reconoció que los patrones metastásicos no eran distribución del flujo sanguíneo como decía Virchow, sino que él decía que, eh, pues esto, ¿verdad? Que la célula iba a buscar un suelo que le fuera factible para poder reproducirse. Ya en 1928, James Ewing desafió pues esta hipótesis de Paget de la semilla y el suelo al proponer que la metástasis pues estaba determinada principalmente por la anatomía de todos los canales vasculares y linfáticos, que eran los que drenaban al tumor primario. Entonces, dependiendo cuáles eran los que drenaban, pues allí consideraba él que iban a ir las metástasis. Entonces, básicamente, lo que decía era que las metástasis iban a ser el resultado de todo este flujo linfático y sanguíneo y que no iba a estar relacionado con ese suelo agradable que plantaba Paget. Y en reconocimiento a su liderazgo y a sus innovaciones, pues la revista Time lo puso en la portada en el 12 de enero de 1931. Ahora ya en nuestros tiempos, el doctor Fiedler, perdón, fue un investigador
de renombre mundial en el contexto de las metástasis en el cáncer, del microambiente tumoral, de la heterogeneidad de las células tumorales. Él se le consideró que él pues hizo, por llamarlo así, era la puerta a la era moderna de toda la investigación en la biología de la enfermedad metastásica. Y todo esto pasó en 1973. Él publicó en la revista Nature pues un artículo que se llamaba Selección de las líneas tumorales sucesivas para las metástasis, donde él fue el único autor de esto. Entonces, él lo que proponía era que las metástasis llevaban ciertos pasos secuenciales para que pudiesen eh, llevarse a cabo. Entonces, básicamente tomó en cuenta todo el proceso que describió Virchow, Paget y Ewing y sugirió que todas estas células metastásicas, pues lo hacían de una manera estocástica. Esto quiere decir que no estaban, eh, ¿cómo se dice? Al azar. O sea, no existía el azar dentro de a dónde iban a ir estas células para poder llegar a su órgano diana. Y entonces él demostró que las metástasis, como les digo, se producían con estos pasos secuenciales que iban a involucrar a todas las células con diferentes capacidades. Eh, Eso. Entonces, lo que tenemos ahora, y vemos aquí en esta imagen, son los pasos secuenciales de la metástasis. Como podemos ver aquí en la esquina superior, primero vemos que existe el tumor primario. Entonces el tumor obviamente se va a originar de un sitio primario y aunque después metastatice a otro órgano, siempre nos vamos a referir al órgano primario donde se originó. Así como por ejemplo el cáncer de próstata que metastatiza a hueso, cuando está en hueso no decimos cáncer de hueso, decimos cáncer de próstata metastásico. Como segundo paso tenemos la angiogénesis y como bien vimos en una de las preguntas que teníamos allí en el examen, es que los tumores requieren que el sistema vascular crezca más allá de 2 milímetros de diámetro. ¿Y por qué 2 milímetros de diámetro? Porque este es el tamaño mínimo que se necesita para la difusión de oxígeno y la difusión de nutrientes. Luego tenemos el paso número 3, que es un paso bastante importante, es donde la célula va a adquirir un fenotipo móvil, o sea, lo que le va a conferir a la célula la propiedad de poder movilizarse y se cree que se sufre este cambio de las células epiteliales a células mesenquimales para quitarles la polaridad que las une a su membrana basal y así puedan movilizarse y migrar. Luego tenemos el paso de la invasión, ¿verdad? Donde las células van a invadir a los tejidos, acá, y van a atravesar la pared de la membrana extracelular. Como paso 5 está la intravasación, que es ya donde las células, después de invadir al tejido y atravesar la matriz extracelular y posteriormente la pared del vaso, se introducen así ya a la circulación. Después tenemos el paso de la supervivencia en la circulación. Entonces este es bastante importante porque la célula tumoral debe de enfrentarse a múltiples factores para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, la turbulencia y las presiones que existen dentro de los vasos sanguíneos y el reconocimiento del sistema inmune, o sea, evitar el reconocimiento del sistema inmune para que estas, pues, no exista la muerte celular. Y tenemos la extravasación, ¿verdad? Que es cuando ya llegan a su sitio diana. Vamos a explicar más adelante cómo es el proceso, pero se une a la pared interna del vaso para pasar así por la membrana y poder llegar hacia su órgano diana. Y por último, pues la latencia y el crecimiento tumoral secundario, donde se dice que es probable que las células en su nuevo tejido puedan sobrevivir en un estado de latencia y pasar así pues mucho tiempo hasta empezar a proliferar y que ya las podemos detectar nosotros en una forma clínica. Entonces, ampliando un poquito, tenemos el crecimiento tumoral, que como bien hemos visto en las clases previas, pues todo va a ser el resultado de las mutaciones que vamos a tener en el ADN.
Como principal característica de la célula tumoral es su capacidad de división continua y como habíamos visto en las clases previas, pues deben de escapar a los puntos de control, que recordando así brevemente, pues tenemos el primer punto, que es al final de la fase G1, donde se va a comprobar que no exista un daño celular o un daño en el ADN. Si todo es satisfactorio, pasa a la fase S. El segundo punto de control está entre el G2 y la fase M, donde ahí sabemos que se desencadenan todos los procesos mitóticos iniciales y que van a llevar a que se alineen todos los cromosomas en el uso mitótico ya en la fase de la metafase. Y si el ADN replicado durante la síntesis no contiene errores y se garantiza que el ADN se ha duplicado, pues pasa a la siguiente fase. Y el tercer punto, que es el punto de control de la transición donde está la metafase y la anafase, que como bien sabemos es donde se estimula la separación de las cromátides y esto al final va a llevar a la mitosis y a la citoquinesis. Entonces, este sistema de control bloquea toda la progresión a través de cada uno de estos puntos si se detectan problemas y cuando estos se hallan, pues bien sabemos que en un control normal, pues se lleva a la senescencia o a la apoptosis, pero como la célula tumoral pues puede omitir esos pasos, vemos que la célula tumoral acá, ya habiendo librado todos los puntos de control y con el daño al ADN, se va a ir duplicando hasta formar pues el tumor. Entonces, todas las, como les digo, ¿verdad? Todas las células dañadas y mutadas pues se van a seguir dividiendo y bueno, se dividen, ¿verdad? Hasta que crece el tumor. Luego, bastante importante también, pues era hablar sobre el microambiente tumoral. Entonces, como hemos leído y hemos visto en los últimas clases, pues la composición de toda la masa tumoral se encuentran pues múltiples elementos celulares. Entonces, principalmente lo que predominan pues son las células tumorales, las cuales lejos de que sean idénticas unas de las otras, tienen una heterogeneidad tanto mecánica como funcional. Tienen diferentes capacidades proliferativas y diferentes capacidades de diferenciación. Entonces, en el tumor, pues aparecen también células del sistema inmune, células endoteliales, células del tejido conjuntivo, además de muchos otros elementos no celulares como lo son los factores de crecimiento y las citoquinas. Entonces, en conjunto, todos estos elementos y las interacciones que aparecen dentro de todo el entorno local de, de estas células dentro del tumor, lo vamos a definir como el microambiente tumoral. Entonces, dentro de las células que encontramos en este microambiente tumoral tenemos las células madre. Las células madre van a conservar la capacidad de renovarse a través de su diferenciación celular y se van a diferenciar en una amplia gama de células. En muchos, pues, tienen la capacidad, obviamente, de poder renovarse, como les decía, y de duplicarse sin necesidad de tantos controles. Entonces, el origen de estas células, pues, no está de todo claro y va a diferir de tumor a tumor. Hay varias hipótesis y una de estas hipótesis es que estas células madre tumorales van a surgir de unas células madres progenitoras del tejido principal tras sufrir una transformación o pueden venir de una célula epitelial diferenciada. Esas son las hipótesis que se plantean. Entonces, las propiedades de la célula madre se pueden ir adquiriendo a través de la transición del epitelio a mesénquima, que es el paso número 3, que vamos a ver más adelante, y se cree que son las responsables de la diseminación metastásica, como lo vimos en la pregunta del examen. Entonces, la angiogénesis en las células vasculares angiogénicas, que también vamos a discutir más adelante en la clase, vamos a ver pues que facilitan la propagación hematógena de los tumores. Bueno, y también tenemos las células inmunes. Los tumores tienen múltiples infiltrados de células inmunes. Dentro de los principales tenemos los macrófagos M1 y M2. Como sabemos, los macrófagos pues son un subconjunto de células que se asocian a los tumores y su presencia está asociada a mal pronóstico.
Los M1 lo que tienen de sus características son características proinflamatorias, estimulan al sistema inmune como respuesta a infecciones o al estrés y promueven la muerte de la célula tumoral. En cambio, los macrófagos M2 que van a estar activados por las interleucinas 4, 10 y 13 van a suprimir al sistema inmune, van a aumentar la angiogénesis, van a favorecer el crecimiento de todas las células tumorales y del tumor per se. Estas pues expresan múltiples factores de crecimiento. Luego tenemos los neutrófilos que representan del 50 al 75% de todos los leucocitos en la sangre y van a tener un papel fundamental tanto en la inflamación y sabemos que son de las primeras células en respuesta ante los patógenos, ya sean bacterianos, virales, etc. Estos van a promover la permeabilidad vascular y van a estimular también la invasión y la proliferación de todas las células tumorales hacia otros tejidos. Y muy importante también las plaquetas. Vamos a ver más adelante también que las plaquetas juegan un papel muy importante en la migración de la célula tumoral, además de las funciones que ya conocemos de la hemostasia, de la trombosis y la inflamación en las que pueden interactuar. Y, bueno, vamos a ver que las plaquetas lo que hacen es que forman una barrera alrededor de la célula tumoral, protegiéndolas de la lisis por todos los factores que deben de sobrellevar mientras se encuentran dentro del torrente, ya sea sanguíneo o linfático. Como segundo paso en la cascada de la metástasis tenemos la angiogénesis. Se dice que existen dos términos, ¿verdad? La vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis, pues, es la formación de vasos sanguíneos a partir de las células madre, y la angiogénesis va a ser la formación de los nuevos vasos sanguíneos a partir de los mismos vasos sanguíneos. Entonces, la pregunta que nos surge acá es ¿por qué los tumores requieren que sean nuevos vasos sanguíneos? Entonces, como ya habíamos hablado un poquito antes, el cáncer, pues, es el resultado de una división celular incontrolada. Las células, pues, regularmente no se dividen tanto, pero las células tumorales van a estar en división constante, por lo que van a buscar crecer. Y más que crecer, crecer rápidamente. Y por eso el suministro de sangre que necesitan para mantenerse bien nutridas, pues es mucho mayor. Asimismo, pues toda esta necesidad de nutrientes y oxígeno va a suplir, o no, no es suplir, va a requerir que existan más como vías de llegada, obviamente, del oxígeno y de los nutrientes para que esta célula pueda crecer. Entonces, por lo tanto, para crecer, pues las células tumorales secretan ciertas moléculas que van a causar la angiogénesis. Y a esto se le llama neoangiogénesis cuando es para la nueva formación de vasos para las células tumorales o para el tumor. Y esta va a ser impulsada por las condiciones hipóxicas. Como vemos acá, tenemos las células, las vamos a nombrar por color, rojas, moradas y azules, y el nivel de oxígeno. Entonces, como vemos, las células azules van a ser las células que van a estar en un estado de hipoxemia. Las células, pues, moradas van a estar con un estado medio y las rojas, pues, bastante bien oxigenadas. Entonces, la neoangiogénesis, como estábamos hablando antes, la necesidad de estas células de requerir de oxígeno y nutrientes, liberan ciertas, ¿cómo se llama? Señales, ¿verdad? Para que entonces así el vaso crezca y pueda llevarle los nutrientes a todas estas células. Y ya aquí de último, pues ya vemos que ya se creó nuevos vasos y ahora todo las células tumorales ya se encuentran donde condiciones pues con el nivel normal de oxígeno. Y entonces así, pues van a estar bien nutridas. Entonces, dentro de las moléculas que van a regular todos estos procesos de angiogénesis, el principal es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Esta es una familia de factores de crecimiento que están el A, B, C, D, E y el factor de crecimiento placentario 1 y 2. Estos van a regular la proliferación, la supervivencia y la función de todas estas células endoteliales.
Y, ok. Entonces, la señalización, esto es bien importante, la señalización del, ay, del factor de crecimiento endotelial es esencial para el desarrollo, pues, tanto de la vasculatura normal y de la homeostasis. Sin embargo, pues en estas condiciones patológicas, los altos niveles del BECF pueden inducir a la formación de nuevos vasos patológicos, pues a través de la angiogénesis. Entonces vemos que estimula la mitogénesis y el factor de crecimiento endotelial vascular, como les digo, va a estimular a esta mitogénesis y va a desempeñar un papel que es muy importante, un papel clave en la formación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se llama? El factor de crecimiento endotelial vascular, pues es una glicoproteína homodimérica de unión a la heparina. Y entonces esto inicia toda la vasculogénesis embrionaria y estimula a la angiogénesis adulta, pues al unirse a uno de sus tres receptores. Y tenemos estos tres receptores, 1, el 2 y el 3. Entonces estos van a estar sobre las células de todo el endotelio vascular. Tras activarse el factor de crecimiento del endotelio vascular, va a sufrir una autofosforilación y entonces con esto se van a activar en una cascada de señalización, dependiendo el tipo de célula, vías aguas abajo, hasta el final formar pues la nueva angiogénesis. Y entonces gracias a que encontraron toda esta cascada de señales, en el 2003 pues se aprobó el bevacizumab como tratamiento antiangiogénico para el tratamiento. Aunque si bien sabemos que lo que hace es evitar la formación de nuevos vasos, pues no actúa sobre los vasos ya existentes. Y por eso los tumores que son más sensibles a estos medicamentos son los que son los más vascularizados. Luego, como tercer paso, tenemos la transición epitelio-mesénquima o transición mesenquimal, donde una célula normal, bueno, sabemos que una célula normal puede hacer tres cosas en un momento dado. O prolifera, o crece, ¿verdad? Prolifera, crece, se mueve, o se transfiere de un lugar a otro, o se diferencia al final, pues en su célula terminal. Entonces, separando estas características funcionales y el cambio entre cada una de ellas para su desarrollo embrionario, la cicatrización y el mantenimiento de órganos, todo esto pues es bastante importante. Entonces, lo que hace en la célula, aquí está. Sabemos que las células, por ejemplo, del cáncer primario, tienen una alta proliferación, mientras que las células metastásicas tienen una alta movilidad. Sin embargo, en las células ya tumorales que están en constante replicación, las características van a cambiar en cantidad y en función. Entonces, las células ya metastásicas van a adquirir movilidad, pero también van a tener proliferación. Y entonces, ¿cómo ganan movilidad? Esa es la pregunta importante en este paso. Entonces, lo que tenemos acá en este diagrama es el proceso de la transición y es importante mencionar que el proceso es reversible, en que las células epiteliales se van a transformar a células mesenquimales porque van a perder las características propias de la célula epitelial. Como vemos, las células tienen una forma cuboidal, regularmente están unidas por la proteína E-caderina, van a tener una capacidad proliferativa bastante alta y estas se adhieren a la membrana extracelular y van a tener interacción de célula a célula, como vemos acá, por estos diferentes 4 tipos de uniones, a través de uniones que son pues por adherencia. Aquí tenemos estas GAP que lo que hacen es que puede haber contacto entre citoplasma y citoplasma y la unión bastante fuerte secundaria pues a los desmosomas. Como bien sabemos, pues todas las células epiteliales forman todos los tejidos epiteliales que recubren las cavidades externas e internas de todo el cuerpo, incluyendo la piel, el revestimiento del intestino
y pues muchos otros órganos que necesitan de una integridad estructural. Ahora, las células mesenquimales, pues estas van a ser bastante importantes durante todo el desarrollo embrionario y principalmente también en la cicatrización de todas las heridas. Tienen múltiples propiedades. Dentro de las principales, pues es la capacidad de diferenciarse en muchos tipos de células y lo que va a regular la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria para las células circundantes. Entonces, estas pues tienen forma de uso, se unen a través de fibronectinas, tienen capacidad mayormente de ser migratorias más que proliferativas, no se unen de célula a célula, sin embargo, sí se pueden unir a la matriz extracelular y regularmente pues no tienen interacción con otras células a su lado. Entonces la comunicación entre las células tumorales y las células en el microambiente van a impulsar a toda esta progresión y a estos cambios que van a existir en todo este proceso. Eh, bueno, y lo que les decía, ¿verdad? Es muy, muy importante y como vamos a ver más adelante el por qué el proceso es irreversible. Luego tenemos el paso 4 y el paso 5, que es la invasión y la intravasación. Entonces, como bien sabemos, pues la matriz extracelular va a ser la que se va a ver afectada en el proceso de la invasión. Pues esta matriz está formada por moléculas que están fuera de la célula, que hacen que la matriz sea similar como a una red, y lo que hacen es que forma o brinda un soporte estructural para todas las células circundantes. Entonces, cuando hay una pérdida de la adhesión dentro del estroma de la matriz extracelular, existe una degradación, lo que hace que se rompa y que las células ya tumorales puedan ingresar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, aquí lo que sucede es que en la intravasación, este va a ser el proceso por el cual la célula tumoral, ¿verdad? Que vemos acá, va a invadir a través de la pared del vaso para entrar, obviamente, pues ya sea tanto a la circulación arterial ¿verdad? O al sistema linfático. Y para poder intravasar, si es que le podemos llamar de esa manera, la célula cancerosa pues debe pasar a través de toda la matriz extracelular que va a rodear todas las capas del vaso linfático o de todo el epitelio vascular. Mucho más importante también el cómo la célula va a sobrevivir en la circulación. Normalmente tenemos a la célula epitelial y esta se va a desprender, puede ser accidentalmente o ya por la multiplicación de la célula, se va a desprender hacia el tumor, o sea, hacia el torrente sanguíneo. Y entonces, pues aquí es donde debe ver cómo sobrevivir una célula normal, una célula epitelial cuando se desprende, llega al torrente sanguíneo, se muere o entra en apoptosis, que son las únicas, ¿verdad? O sea, es que es lo mismo. Entonces, ahora lo que sí tenemos acá es que sale la célula del tumor primario, llega a la circulación sanguínea linfática, que era lo que les decía, y entonces la célula muere. Y muere a través de 3 diferentes mecanismos, ¿verdad? Se desprende la matriz extracelular, entra en apoptosis, o el sistema inmune, ¿verdad? Es el que la detecta y la detecta como un cuerpo extraño y la va a eliminar por fagocitosis, o por las fuerzas de la presión arterial, la célula pues sufre lisis y pues ya no es funcional. Y si no muere por ninguno de estos 3 procesos, la célula va a sobrevivir y se va a convertir en una célula tumoral circulante. Entonces, las células tumorales circulantes van a interactuar. Ay, joder, se me clavó aquí este. Bueno, van a interactuar pues con varias células. Va a existir, lo que quería mostrarles era, a ver, ¿dónde está? Y lo vemos acá. Vemos que las plaquetas se van a adherir hacia el émbolo tumoral y lo van a proteger del sistema inmune para no ser reconocidos. ¿Y dónde estamos? Entonces, toda esta agregación plaquetaria, pues inducida ya por estas células tumorales, va a activar a todas las plaquetas y va a permitir que éstas se adhieran y las protege.
Lo que hacen es que también transfieren las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad y esto hace que el sistema inmune pues no las detecte y no las fagocite. Entonces, la presencia de los macrófagos está asociada, como ya vimos anteriormente, a un mal pronóstico. Estos van a expresar una gran variedad de factores de crecimiento y de citoquinas que van a promover todos los pasos de la metástasis, como vamos a ver un poco en los siguientes pasos. También liberan proteasas para favorecer la invasión y la migración de las células tumorales. Y como vemos acá, las células tumorales también expresan PDL1. Entonces el PDL1 luego se une al PD1 en las células B o en las células T y esto va a causar que evadan la destrucción por todas las células inmunes. Entonces estos son los factores por los cuales la célula tumoral puede sobrevivir en la circulación. Luego tenemos la extravasación, ¿verdad? Las células aquí tumorales pues van a atravesar el endotelio del vaso hacia el parénquima del tejido que va a ser su órgano diana. Entonces aquí regresamos a la teoría de la semilla y el suelo. Pero antes de eso, vamos a ver que los principales tumores que vemos acá y sus principales sitios de metástasis, y es acá donde se considera que es un proceso estoico, ¿verdad? Lo que les hablaba de la teoría de la semilla y el suelo, porque entonces el alojamiento del cáncer va a estar regulado por citoquinas. La célula tumoral va a migrar hacia ese gradiente más alto o más elevado de citoquinas. Y como bien sabemos, existen dos tipos de citoquinas, las basales y las inflamatorias. Entonces, las basales van a ser secretadas por el timo y por el tejido linfoide. Dentro de las principales está la CCL19 y su receptor va a ser la CCR7. Mientras que las citoquinas inflamatorias pues van a ser secretadas por los monocitos, los macrófagos o los mastocitos. Y lo que va a hacer es que todas estas células van a ser reclutadas por este receptor, que es el CCR2. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que las células ya fueron reclutadas a ese sitio donde existe mayor cantidad de citoquinas, pues forman un vínculo con las células endoteliales. Esto va a provocar que exista una interacción entre la célula tumoral y la célula endotelial. Y luego estas células se van a someter a este mecanismo que se le conoce como Dock and Lock, ¿verdad? Entonces, las citoquinas, como les digo, van a ser secretadas por sitios específicos y es acá donde se considera del por qué no todos los cánceres van a enviar células a todos los órganos o todos los tejidos. Entonces, las citoquinas producidas, por ejemplo, por el hueso, es la CDF1, y si vemos en estos dos tipos, por ejemplo, en mama y en próstata, van a estar bastante aumentada la cantidad de estas citoquinas, por lo cual van a atraer a las células tumorales, tanto de mama como de próstata, hacia el hueso. Así vemos como pulmón es CCR2 y el hígado CCR5. Y como vemos aquí, se repite. Entonces, estas citoquinas pues son secretadas por esos sitios específicos que van a seguir reclutando a todas las células tumorales para que lleguen a ese sitio y así se genere toda la llegada de la célula tumoral hasta su órgano final. Entonces, como bien les decía antes, las plaquetas van a ayudar a que todas estas células tumorales pues se anclen a ellas en la superficie, ¿verdad? Y entonces esto va a hacer que sean protegidas. Vamos a ver acá, aquí está. Entonces tenemos que la célula tumoral llega y se ancla a la superficie del tejido vascular y por el flujo de la sangre se van a ir moviendo y van rodando, ¿verdad? Como cuando los glóbulos blancos con la diapedesis tienen el movimiento sobre la, la capa interna pues, del flujo. Esta es la superficie interior del vaso, ¿verdad? Y luego aquí es donde son reclutadas las plaquetas. Entonces ya dentro de la superficie interior del vaso se reclutan estas plaquetas producen el factor de crecimiento tumoral beta y el factor de crecimiento dependiente de las plaquetas
lo que va a hacer que exista la transición del epitelio, de la célula epitelial a células mesenquimales, lo que le va a promover todas las capacidades de migración. Y entonces van a poder migrar e invadir y atravesar la membrana extracelular de los vasos y así pues poder llegar al torrente sanguíneo y llegar hasta sus órganos finales. Y por último, pues ya es la latencia, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen, vemos acá cómo el cáncer inicia en un sitio distante, sufre el proceso de migración, invasión, angiogénesis, intravasación, ¿verdad? Que ya hay acá, cómo sobrevive dentro de todo el sistema circulatorio o linfático, y esto pues ayudado o atraído por las citoquinas y obviamente por las plaquetas van a poder ir durante todo el trayecto eh, vascular, pasar a través de nuevo de la membrana extracelular endotelial, donde van a llegar al órgano distante y se van a convertir en un tumor metastásico. Ya en este sitio distante, pues la célula se cree que puede permanecer en latencia durante mucho tiempo o antes de que empiecen a crecer, y es así como nosotros podemos detectar ya clínicamente la metástasis. Y entonces eso es lo que les traía para el día de hoy. ¿Dudas, preguntas?